La Costa da Morte es un tramo de costa que empieza, más o menos, en Caión, Arteixo, y termina en Cabo Fisterra. Hay una ruta de senderismo de unos 200 kilómetros para recorrerla, empezando en la playa de Malpica de Bergantiños, y sigue la línea de la costa por caminos, carreteras y senderos de pescadores y percebeiros. Malpica creció en el siglo XVII gracias a la caza de la ballena franca. Su barrio alto, la Atalaya, era el puesto de vigía para avistar los cetáceos. La siguiente parada es la playa de Seaya, que marca el inicio de la falla Malpica-Tui. Aquí se cerró el océano Reico hace 350 millones de años. Estamos en lo que fue la orilla del supercontinente Gondwana. Al este, las tierras que sobrevivieron. Al oeste, las que se hundieron 50 kilómetros y volvieron a emerger. Aquí el borde del supercontinente Gondwana cambia de granito a esquistos, rocas metamórficas laminadas que el mar erosiona con facilidad, generando el relieve escarpado de la ruta. Cruzando el regato de Seaya, entramos en el Cabo de Santo Adrián. La tradición cuenta que el santo expulsó una plaga de serpientes, y al golpear el suelo, hizo brotar las fuentes que manan pegadas al mar. La curiosidad hidrológica es que este agua dulce brota limpia y sin rastro de sal, gracias a la densa red de fracturas de los esquistos. Estas rocas filtran el agua de la lluvia desde lo alto del cabo. El Atlántico se abre ante nosotros. Mientras los pescadores locales surcan estas aguas, tampoco es raro avistar delfines mulares brincando cerca de la costa, mientras buscan bancos de peces. Llegamos a la capilla de Santo Adrián. Se construyó en el siglo XVI sobre una edificación más antigua. Su romería es en el mes de junio. Frente al cabo se alza el archipiélago de las Isargas, formado por 3 islas, la Grande, la Chica y la Malante. Albergan una de las colonias de aves marinas más importantes de Galicia, destacando la gaviota patiamarilla y el cormorán moñudo. Su faro, construido en 1853, vigila uno de los pasos marítimos más peligrosos de esta costa. Dejando atrás el cabo, las pistas cómodas dan paso a un sendero de pescadores irregular y expuesto al viento. El camino discurre entre formaciones de tojo y matorral de acantilado, adaptados a la escasez de tierra y a la salinidad del ambiente. Esta costa ha sido históricamente un punto crítico para la navegación, debido a las rocas casi a ras de superficie, pero prácticamente invisibles. Llegamos a la playa de Veo, una ensenada en forma de concha protegida del mar abierto por su punta homónima. Además de su pequeño sistema dunar, lo que hace especial a este lugar es su historia etnográfica. Los vecinos utilizaban tradicionalmente esta cala para recoger el argazo, las algas que el mar arrastraba y que servían como abono fundamental para los cultivos de la zona. El recorrido continúa bordeando la costa hacia Seiruga. En este tramo, el terreno alterna pequeñas calas rocosas con zonas de acantilado bajo, donde la erosión marina ha dejado al descubierto las vetas de cuarzo incrustadas en los esquistos. Caminamos entre prados y costa, recordando cómo era Galicia antes del turismo y el urbanismo desaforado. Pronto veremos la ensenada de Seiruga y las Isargas desde un ángulo totalmente diferente. De esta parte no hay vídeo, porque no contábamos con tener que vadear la playa. En su lugar y para proteger la intimidad de quienes tuvieron que quitarse la ropa, os dejo el desvío alternativo para quien no quiera mojarse. Lo mejor es llevar bañador y rezar para que haya marea baja. Una vez superado el río Esteiro, ya sea vadeando la arena o usando el desvío, el camino atraviesa un campo de dunas embrionarias. Este espacio protegido también tiene un pequeño humedal río arriba. Un poco más adelante encontramos la segunda playa de Seiruga, Area Pequena. Es una cala estrecha, recogida entre acantilados bajos y de arena fina, que sirve de transición antes de afrontar el siguiente tramo rocoso de la costa. El sendero sigue siendo incómodo, pero un poco más adelante, al llegar a Ostreira, donde hay una nave de cría de bivalvos, entramos en un tramo de asfalto. Aquí empezamos a dudar. Mirando al otro lado de la ensenada, no se ve sendero a partir del porto de Barizo. Pero la playa de Barizo aleja esos pensamientos. Es una playa bonita, sin gente a estas alturas del año y rodeada por algunas casas y naturaleza. Lo que siempre debió ser la costa. Rodeamos la ensenada por el asfalto para llegar al puerto de Barizo. Al final de la rampa se resuelve la duda que teníamos desde hace un rato. El sendero no ha desaparecido, pero exige cruzar las instalaciones del puerto para encajonarse directamente en el acantilado. A partir de aquí, el camino se vuelve muy penoso, avanzando entre la roca y la maleza pegados al mar.
Hasta ahora la ruta ha sido relativamente llana. Ahora empieza lo duro, para lo que muchos no están preparados. Ganamos altura rápidamente, lo que hace que las piernas, que llevan en marcha varias horas, protesten. La gente que no tiene buena forma física va a sufrir mucho en este tramo. Después viene un tramo rompepiernas por el acantilado, con constantes subidas y bajadas. Las vistas son geniales, pero muchos no tendrán energía para disfrutarlas. La maleza se come el sendero, y eso aumenta la dificultad. Tras este tramo nos acercamos a Punta Nariga, donde se encuentra su coqueto faro. Construido en granito, su base simula la proa de un barco de piedra que se adentra en el Atlántico, coronada en el extremo por una escultura de bronce a modo de mascarón de proa. Diseñado por César Portela, este es el faro más joven de la Costa da Morte, encendido por primera vez en 1998. Su torre eleva el haz de luz a 55 metros sobre el mar, proyectando un destello que alcanza las 22 millas para guiar al tráfico marítimo en uno de los pasillos de navegación más peligrosos de Europa. El tramo final desde Nariga hasta Niñons es un auténtico rompepiernas, pero después de lo anterior se lleva mucho mejor. Aunque la distancia parece corta, el sendero avanza encajonado en un sube y baja constante por el acantilado, salvando los pequeños arroyos que cortan la roca en su caída hacia el mar. El último tramo es por un camino litoral mucho más cómodo y agradecido que el sendero que dejamos atrás. Niñons, con su arenal en forma de cuña, es el final de la etapa. Llegamos agotados, pero la experiencia ha sido fantástica. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, con más lugares a descubrir.